¿Cómo están ustedes? La verdad es que decidí volver a ponerme corbata, ya estamos en época de trabajo, ya no estamos en el verano, y para mí es un gusto partir esta entrevista después de la puesta en marcha del nuevo gobierno, con naturalmente alguien que represente al gobierno y que además tuvo mucha participación en lo que es el tema internacional, en la preparación del gobierno del presidente Boric. Para mí es un gusto llevar a su casa una entrevista a fondo con el senador Juan José Latorre. ¿Cómo está usted, senador? Juan José Juan no. Ignacio. Juan Ignacio. Juan José era el almirante, claro. El almirante Latorre. Claro, el almirante. Sí, no, bien, Rodrigo, muchas gracias, gusto saludarlo y también a toda la audiencia de Quinta Visión. Gusto de volver a conversar con usted. Usted no tuvo muchas vacaciones, estuvo ahí preparando lo que es la puesta en marcha de este gobierno. Me imagino de que, al parecer, la elección del delegado presidencial no fue fácil, ¿no? La verdad es que sí, en febrero, yo me tomé las 2 últimas semanas de febrero, que siempre salgo ahí con mi hija, familia, pero claro, tocó este verano, a diferencia de otros que me he podido desconectar más, este verano estuve mucho más conectado, teléfono, reuniones Zoom, desde un lugar de vacaciones igual, estuve en el norte, podía disfrutar la familia, y también además me tocó volver, en medio de las vacaciones, me tocó volver a una sesión al Congreso por el día, digamos, a Valparaíso, por el estado de excepción en la Araucanía. Pero sí, lo del delegado regional, la verdad es que costó, sobre todo costó llegar a un nombre de consenso, porque habían varios intereses y gente que ponía con mucha vehemencia un nombre, digamos, propio de querer instalar. Finalmente hubo un criterio de la mesa política de Apruebo Dignidad de recomendarle al gobierno, a la moneda chica en ese momento, recomendarle que sea una mujer de Apruebo Dignidad que quede en el cargo de delegado regional. Y la verdad es que ahí me tocó también incidir, interceder o ayudar a mediar, ayudando al subdere, que en este caso es Miguel Crispi, un compañero de Revolución Democrática, que le encargaron esta labor de instalación del gobierno regional, de los gobiernos regionales a nivel nacional, y ahí tuvimos bastantes conversaciones y surgió el nombre de Sofía González, del Partido Comunista, que generó consenso interior de Apruebo Dignidad, generó consenso con el gobernador Mundaca, con los partidos a nivel nacional, con distintas organizaciones y actorías acá en la región, y finalmente apostamos por Sofía González, que es una militante del Partido Comunista, dirigente, presidenta regional del PC, fue candidata a diputada, es del interior, no es de la zona aquí central de Valparaíso, Viña, es del interior, lo cual es interesante, una señal interesante, mujer, y creo que puede jugar un rol muy, muy positivo de articulación, de diálogo, una mujer muy de diálogo, al mismo tiempo de convicciones, de defender al gobierno, y nada, generó consenso también en la moneda, que es muy importante en el equipo del Ministerio del Interior con el cual ella le va a tocar cotidianamente interactuar. Ahora, desde el inicio del gobierno del presidente Boric, desde el momento que entró a la moneda y se paró frente a la estatua de Salvador Allende y le hizo un saludo, su misma postura, sacando pecho, hay una entre rememoranza, afecto, cariño de gente joven por él, como usted, por él. Pero yo veo que se están repitiendo algunas cosas similares al principio del gobierno de Allende. Número uno, antes de asumir, así como Allende indultó a la gente del MIR que había acometido una serie de delitos graves, digamos, al momento de asumir. Este gobierno partió indultando, bueno, no indultando, sino que dejando una cosa más bien simbólica, como usted lo tiene claro, simbólica, retirando las querellas, pero el proceso sigue exactamente igual. Pero me preocupa otra cosa. Me preocupa el consultar a tanta gente para las designaciones. Todavía no están definidos los seremi. ¿Qué sucede con aquello, senador? A ver, dos cositas. Uno primero con esta rememoranza a Salvador Allende. Nosotros hemos dicho transparentemente que nos sentimos herederos de una tradición
¿no? Que la historia no parte con nosotros. Gabriel Boric, el presidente, siempre lo ha dicho, nos paramos sobre hombros de gigantes, y nosotros, a ver, nos sentimos herederos de esa tradición, pero sin copia, sin calco y copia, ¿no? Tampoco queremos repetir la historia, y somos muy conscientes también de los errores de la Unidad Popular, somos muy conscientes del cambio de época. Hoy día en el siglo XXI hay otras agendas, y el desafío de construir mayorías, ¿no? De la gradualidad también de los cambios, pero obviamente nos sentimos herederos de una tradición, de un intento que hubo en Chile de la construcción, lo que se llamó, ¿no?, la vía chilena al socialismo, el socialismo por la vía democrática. Nos sentimos herederos de esa tradición, y eso lo decimos transparentemente, pero al mismo tiempo no estamos para repetir la historia, no estamos para copiar lo mismo que ocurrió en esa época, sino que nos tenemos que hacer cargo de la historia que nos toca, de la generación que nos toca. Dicho eso, y volviendo a lo regional, digamos, partamos a la primera medida, o sea, lo que yo le estoy comparando, si toca el de gobierno bien, es decir, una cosa que fue un error, porque se transformó en un error después, inclusive lo que vino después con lo del BOP y lo de es decir, esto de esta medida de quedar bien con el pueblo, pero en este tema de la no presentación, del levantamiento de las querellas, en el caso de Allende Indulto. Sí, mire, yo he estado muy metido en el tema de indulto, amnistía a los presos de la revuelta. He sido autor de un proyecto de ley que se va a votar probablemente la próxima semana en el Senado. Vamos a ver si tiene los votos, pero al mismo tiempo de todos los compromisos que hemos asumido en campaña con los familiares del retiro de querellas, que no es solo algo simbólico, tiene una implicancia práctica, porque cuando hay una querella por ley de seguridad interior del Estado con abogados del Ministerio del Interior, lo que hace eso es agravar la persecución penal y el uso de la prisión preventiva, o el abuso de la prisión preventiva en algunos casos, donde tienes 2 años, 1 año y medio, una persona privada de libertad, sin juicio, sin condena, esperando que haya una condena. No, pero el agravamiento, el hecho, perdóneme, la querella por la ley de seguridad interior del Estado, no hay que confundirla con el, no sé cómo llamarlo, con el atochamiento judicial que haga que se demore un proceso, no sé cómo, pero no es eso, hay una cosa simbólica del ejercicio del poder de la autoridad. Sí, es una medida administrativa del gobierno que tiene impacto judicial, pero insisto, el uso de la querella por ley de seguridad interior del Estado, que son 130... Pero es simbólico, perdón, pero es bueno decir, es simbólico, es el Estado de Chile diciendo el Estado del Estado, no es el presidente o el presidente, y ya conversaremos de eso porque se lo dijeron los mapuches, el Estado del Estado, ustedes son el Estado, antes nosotros el Estado, y estamos en lucha con el Estado, ya se lo acaban de decir los mapuches. El Estado del Estado, el que el Estado no actúe, es complicado, senador. Es discutible, ahí, si usted conversa con penalistas de distintas... ¿Cómo va a ser discutible? Le quemaron el metro al gobierno, al Estado. Hay que buscar, hubo una situación de revuelta social. El Estado no puede ser impávido. Déjeme mi versión, mi respuesta. Si me interrumpe cada rato es difícil. ¿Sabe por qué lo hago? Porque lo quiero centrar en una cosa que usted me la diga clara y precisamente su visión. Por eso, quiero que usted me permita transmitirle porque además he estado metido en el tema. Llevamos 2 años y todavía no se sabe quién quemó los metros. Y además hay querellas por ley de seguridad interior del Estado en casos donde un profesor de matemática pateó un torniquete a plena luz del día, está identificado, y con eso estuvo meses en una cárcel de alta seguridad. Y la prisión preventiva, que es cierto, en Chile tenemos un problema con la prisión preventiva, pero en el caso de los presos de la revuelta, con delitos de desórdenes públicos, el hecho de que haya una querella y con abogados del Ministerio del Interior, se agrava la persecución penal, si eso es lo que estamos diciendo. Entonces el retiro, efectivamente las personas pueden pedir el cambio de medida cautelar. Y usted sabe bien, Rodrigo, en Chile hay una justicia con sesgo de clase. Para los delitos de cuello y corbata, de corrupción, delitos donde hay millones de pesos involucrados, donde hay estafa a los ciudadanos, estafa a las instituciones, por parte del ejército, por parte de políticos, empresarios, no pisan un día en la cárcel. Entonces ellos piden una medida cautelar donde dicen, mire, yo voy a estar con arresto domiciliario,
firma mensual, qué sé yo, pero cuando se trata de personas de sectores populares, cuando se trata de personas de desórdenes públicos, 2 años privados de libertad, como me tocó ir a ver a una persona en la cárcel de Limache, en Quilpué, un trabajador de la construcción con discapacidad auditiva, estuvo 2 años en la cárcel de Limache y al final salió absuelto, sin juicio, salió absuelto por falta de prueba y no le piden ni disculpa. Entonces, de eso estamos hablando, por eso es que no es un impacto solo simbólico. Dicho eso, nosotros creemos que acá hay una situación más parecida a la que fue el periodo de transición con Elwin, donde hubo indulto y amnistía a presos políticos de la dictadura, y usted sabe bien, delitos muchísimo más graves, en algunos casos incluso delitos de sangre. Acá no estamos hablando de ningún caso con delitos de sangre. Delitos de sangre, delitos gravísimos que ocurrieron en el periodo de la dictadura, con presos políticos, y un proceso de indulto y amnistía porque fue un acuerdo político, porque entendemos que hay una transición hacia un nuevo ciclo político, que esto tiene una raíz humanitaria y de reconciliación. Y al mismo tiempo el gobierno ha dicho, y yo soy partidario, de reparar a las pymes que fueron afectadas en el contexto del estallido social, y que la persecución penal no hay ningún caso. Acá todos los centros comerciales acá en Valparaíso que se quemaron, no hay personas condenadas por aquello. Entonces falló el sistema penal porque no se persiguió a quienes estaban cometiendo delitos, y por tanto esas pymes requieren reparación y nosotros estamos disponibles a hacer reparación. Me alegra escucharlo, le va a alegrar a los comerciantes de Calle Conde, le va a alegrar a mi amigo Enrique Koch, que 80 años en su familia ahí con la óptica, le va a alegrar mucho. Pero centrémonos derivando de esto en la comparación que estamos haciendo Boric-Allende. Errores del gobierno de Allende que se están empezando a repetir. Yo le digo, por ejemplo, uno de los problemas más grandes que tuvo, que se empezaron a plantear a Salvador Allende, era el tener tanta organización y suborganización. Ustedes lo llaman ahora territorio, pueblo, ya. Antes se llamaban tantos compañeros que levantaban la mano y decían, no, compañero, hay que hacerlo así, acá, etc. Y las decisiones se dilataban. ¿Por qué se dilata, por ejemplo, los Ceremi? Buen punto, y yo lo quiero reconocer. Ha habido una demora. El gobierno había anunciado que iba a proclamar los Ceremis de Salud, Educación y Desarrollo Social antes del 11, para dar una señal también de ciertas agendas muy relevantes que tienen que ver con la pandemia, la vuelta a clase, el área social, con los municipios, y eso se ha demorado. Se ha demorado porque en algunas regiones no han podido cuadrar o se han caído algunos nombres, currículum, el chequeo, han tenido que chequear muchísimos nombres que proponen los partidos y también independientes que han ofrecido, digamos, su disposición a entrar. Y lo que quiere hacer el gobierno es nombrar, no por goteo, no por unas regiones donde ya están listos los nombres, sino que quiere nombrarlos a todos, digamos, a todas las regiones, por lo menos esas 3 primeras seremías, y luego el resto en lo que queda de marzo. Yo reconozco que ahí hay un problema porque eso, en mi opinión, debió haber estado listo, ojalá para el 11 de marzo, y si no para esta primera semana. Yo creo que hay una demora. Se están buscando buenos nombres, se están chequeando los currículos, los antecedentes, y también cuadrando, en el fondo, todo lo que es un puzzle que no es fácil de armar. Nosotros recordemos que acá no está solo Apruebo Dignidad, también hay otros partidos de la ex Concertación que están apoyando, y también independientes. Entonces, el tema de los equilibrios, el tema de la paridad, queremos que sean gabinetes paritarios, replicando lo nacional, y en eso no ha sido fácil, pero se han caído, y en eso hay una demora, efectivamente. Okay. Hay que reconocer que hay pero la gente lo ve como cuando uno ve Netflix, ve The Last Kingdom o de los vikingos, cómo se reparten el botín. Cómo se reparten el botín, cómo todos se reparten el botín. Es decir, y la gente normal, el señor de a pie, el que si usted se da una vuelta por la Plaza Victoria, o por la Plaza de San Felipe, o por la Plaza de Quillota, o sea dar una vuelta en los cerros de Viña, o en San Antonio, o en Algarrobo, la gente le va a preguntar. Claro, ustedes nos decían, por ejemplo, siguiendo con esta misma cosa, se demoran mucho en esto, pero no se han demorado nada en decir que no al quinto retiro, cuando antes decían que sí. Entonces, no le tiene miedo a que esta partida sea como una partida muy en falso, digamos,
que no es lo mismo otra cosa con guitarra? A ver, siempre hemos dicho que gobernar no va a ser fácil, y más en el contexto en el que estamos, y le estamos poniendo el hombro a lo que implica la acción de gobernar. Y en eso le puedo decir que los partidos, cuando usted dice se están repartiendo el botín, si bien hay un cambio de equilibrios con los partidos, pero no se trata de llegar y poner a alguien que el partido pone. De hecho, le puedo decir, no voy a dar detalles, pero hay partidos que han quedado no conformes porque los nombres que proponen rebotan porque el currículum no es suficientemente bueno. Eso es claro, eso es parte del poder. Pero, por ejemplo, en este poder, ¿la democracia cristiana va a tener algo? Y lo otro es la inclusión de independientes. También Okay, ya me lo dijo, pero... La DC tomó una decisión partidaria de no ser parte del gobierno. Okay. La DC además está, yo diría, en una división interna muy importante entre quienes quieren colaborar con el gobierno. Yo lo hablo permanentemente acá con el senador Bonchumí, pero mira, yo no soy parte del gobierno, pero quiero que al gobierno le vaya bien, voy a colaborar. Y otros que plantean más bien una actitud de voy a tomar palco, o incluso voy a hacer oposición, o voy a presionar, pero incluso amenazando a militantes que quisieran tener entrada en el gobierno, diciendo si usted entra al gobierno tiene que renunciar a la DC. O sea, la DC está en una tensión interna no menor, y en una definición que fue muy apretada en su elección interna, entre dos posturas distintas, ganó una, pero por muy pocos votos, creo que se va a impugnar incluso esa votación. Entonces, el Partido Demócrata Cristiano está en una actitud, diría yo, y en una división interna muy importante. Por tanto, nosotros, si llegáramos a incluir a alguien de la DC, a un militante, tendríamos un problema también político, porque la propia democracia cristiana ha definido no ser parte del gobierno. Otra cosa es que mantengamos un diálogo político. Yo acá estoy conversando permanentemente con Matías Walker, senador, Jimena Rincón, Yasna Proboste, Iván Flores y Pancho Conchumilla. Tenemos un diálogo político y en algunas cosas estaremos de acuerdo y en otras no. Ese diálogo sigue. Perfecto. Frey, etc. Senador, nos queda, para mí siempre es muy interesante conversar con usted. Usted es un hombre culto, un hombre que viene de gente que razona, como es la Compañía de Jesús, de una u otra manera tú trabajas con ellos. Ya, no le voy a preguntar del cura del Río de partida, para que le quede claro, para no incomodar. Pero sí le voy a preguntar de lo que significa lo de la ministra Sichel. La decisión de la ministra del Interior, que acaba de ser publicada ya en todos los medios, hoy día nosotros estamos grabando en un día jueves, es un tema muy grave. ¿Por qué no presentar una querella por el amedrentamiento a balazo? Si Salvador Allende, para que tanto que están hablando ustedes que quieren parecer, Salvador Allende no dejaba pasar ni siquiera cuando lo salían a abuchar o a tirarle cosas a su auto aquí. Me acuerdo que a los funcionarios de Viña, los viejos se deben acordar que estaban en el Banco Edward, que salieron ahí a tirarle cosas, digamos, al tiro de seguridad interior del Estado. ¿Por qué ustedes no? A ver, dos cosas. Uno, estuve ayer con la ministra Sichel en el Senado, día miércoles en Valparaíso, por el estado de excepción del norte, por las fronteras, el tema migratorio, y aprobamos finalmente la solicitud de prórroga del estado de excepción ahí, que es la primera prórroga. Y conversamos largo, le manifestamos nuestra solidaridad por lo que ocurrió, pero también manifestar la valentía, el coraje, la consistencia de la ministra Sichel de decir, a pesar de este incidente, a pesar de estos problemas, nosotros vamos a perseverar en un camino que es una convicción política, que es el diálogo político, que es entender que en el Gualmapu, como lo llamamos no solo nosotros, sino que las mismas comunidades mapuche, hay que avanzar hacia un Estado plurinacional y hay que buscar otras vías, no hacer más de lo mismo. El camino de las querellas, el camino de la persecución judicial, policial, de la militarización, lleva, yo diría, desde el año 97 que empezaron los primeros incidentes y quemas de camiones forestales en Lumaco, y hoy día tenemos un escenario de escalada de conflicto donde claramente muchas medidas que se han tomado por distintos gobiernos no han funcionado, y no solo no han funcionado, han escalado más el conflicto. Entonces, obviamente las querellas, la persecución judicial se va a reservar para aquellos delitos más graves, de sangre, delitos... A ver, senador, pero perdóneme, ¿qué más grave hay que al vice, a la persona que ocupa el segundo cargo, que va a ser
en el fondo es el vicepresidente de la República, la vicepresidente, o vicepresidenta, o vicepresidente. La señora Sichel, la interrumpan con ráfagas de armas de alto calibre. ¿Y qué más grave hay? Aún que el jefe de la comunidad diga ayer por los medios de prensa de que esto no era posible porque no habían pedido permiso, que no habían hecho el procedimiento que correspondía. Y más grave aún, que una convencional de apellido Catrileo se permita decir ayer en la convención que esto está muy bien hecho porque para entrar a la nación mapuche hay que pedirle permiso a la nación. Estamos en un solo estado que se llama Chile. Bueno, es parte de los territorios en conflicto. Mira, a mí me tocó, no sé si anécdota, pero me tocó entrar a Temuyuy cuando asesinaron a Camilo Catrillanca. Yo fui una semana después del asesinato de Camilo Catrillanca por parte de agentes del Estado, de Carabineros. Fui invitado por Marcelo Catrillanca. Fuimos junto acá con Tito Tricot, que es un sociólogo porteño que lleva investigando las comunidades mapuche, y fui también con un abogado del INDH, de la zona de la Araucanía, que había acompañado bastante a la comunidad y que tenía cierto acceso. Y fuimos con Diego Vela, que era jefe de gabinete mío, que hoy día es jefe de gabinete de Giorgio Jackson, militante de RD. Fuimos los cuatro en una jornada, un día sábado, sin prensa, en una camioneta, de manera muy reservada. Le pedimos autorización efectivamente a los loncos, porque entendemos que hay una manera de parlamentar y de entrar a territorios que además son territorios en conflicto, territorios complejos, que no hay que hacerse el leso con eso. Y estuvimos todo el día ahí, y no nos recibieron a balazos, compartimos comida, acompañamos a la familia que estaba en duelo, ¿no? Entonces, ¿por qué usted, senador, no le hizo aconsejó? Porque usted lo que me está diciendo que esto lo hicieron mal. Yo creo que hubo errores en el diseño, porque además es distinto ir. La ministra del Interior, yo era un senador en ese momento, llevaba un año, algo así, año y medio en el Senado, senador nuevo, fui sin prensa, sin comitiva, sin carabinero, nos expusimos también, pero fuimos de manera reservada, hicimos el diseño previo, pero acá, claro, es la ministra del Interior, ella tiene que ir con carabineros, estaban todos los periodistas encima, y no llegaron a través. Marcelo Catrillanca, es muy cierto lo que dice Pancho Conchumilla, lo dijo en una entrevista, Marcelo Catrillanca tiene una carga simbólica, él es hijo, para que lo sepa, de un lonco que se llama Juan Catrillanca, que él votó por Patricio Aylwin y estuvo en los diálogos del Pacto de Nueva Imperial del año 89, que después se sintieron traicionados porque la Concertación no cumplió sus compromisos, ni siquiera de reconocimiento constitucional. Estamos hablando de una comunidad tradicional, pero en el mismo Temuyuy hay una comunidad autónoma que tiene otros loncos, está Víctor Queipul, son actores diversos que tienen su complejidad. Han estado en conflicto territorial con la Forestal Mininco, el Grupo Mate. O sea, es una historia con complejidad. ¿No? Y por tanto, acá se requería, creo yo, mucha más prudencia, menos parafernalia, menos prensa, menos carabineros, otro lugar. No hay que llegar y entrar a Temuyuy. Pero no será... Son aprendizajes. Estamos recién en la primera visita. ¿No será que ustedes no entienden que, como bien lo dijo Víctor, que ustedes son el Estado? Ustedes son el Estado opresor. Ustedes son la cabeza. O sea, el presidente Boric y la ministra Sichel son el Estado opresor. El Estado que desmanteló, por lo tanto... y ese es el cargo que tienen. Entonces, no van a ser nunca desconocidos. Entonces, ¿cómo se enfrenta un problema como este si no se hace en forma... escuché yo a Namucura, escuché como bien usted no sé de Namucura, pero que estudió acá, lo conozco desde hace muchos años, y la verdad es que esto no se hizo bien. Eso, mira, en la primera visita, obviamente tenemos que entender que hay comunidades mapuche, que es diversa. El pueblo mapuche y el movimiento mapuche tiene diversidad, desde gente de derecha hasta gente de izquierda, y gente que está en distintas posturas, pero hay demandas transversales: autonomía, autodeterminación, restitución territorial,
y un diálogo político con el Estado de Chile, y el Estado de Chile tiene conciencia, desde el presidente Lagos, que armó esta Comisión de Verdad y Nuevo Trato el año 2002 creo que fue, que está ahí un documento oficial, donde el Estado reconoce sus deudas históricas, que hasta el día de hoy no se ha hecho cargo, no ha habido voluntad política. Entonces, hay un conflicto de carácter político entre el Estado de Chile y el pueblo nación mapuche. Eso creo yo, el avance y la Convención Constitucional creo que va a ayudar a transitar hacia un Estado plurinacional, que es perfectamente posible. Pregúntele a Nueva Zelanda, hable con la embajadora de Nueva Zelanda que está en Chile, que ella es originaria, tiene origen indígena, de cómo Nueva Zelanda, con procesos muy violentos, muy conflictivos, llegaron a una solución política que hoy día está en paz. Canadá hizo lo mismo, Bolivia lo ha hecho, Colombia, México, distintos estados. Chile se ha quedado atrás. Chile reconoce la existencia de los pueblos originarios en la Constitución. O sea, partimos desde ahí. Tenemos una deuda y eso implica otras vías de solución. Se nos fue el tiempo, conversamos. Es muy entretenido siempre conversar con usted. Solamente una pregunta cortita al final. La gente está diciendo hoy día que usted les mintieron, lo escuché en la televisión a un señor locutor, que ellos sienten que le mintieron porque ustedes cuando estaban en campaña hablaban del quinto retiro y antes también, y ahora no les quieren dar el quinto retiro. ¿Qué le van a decir ustedes a la gente de eso? No, aclarar muy bien que en campaña Gabriel Boric, presidente, y todo el Apruebo Dignidad no prometió quinto retiro. Nosotros aprobamos el cuarto retiro, e incluso en un momento estábamos en contra, pero finalmente terminamos aprobando el cuarto retiro, pero con el quinto retiro siempre dijimos que no lo íbamos a promover, no está en el programa, no es una política que vamos a incentivar desde el gobierno, más aún si queremos hacer un cambio de un sistema de capitalización individual basado en las FP con fines de lucro hacia un sistema de seguridad social, que además es la discusión que se está dando en la nueva Constitución. Eso implica que no tenemos que dinamitar más los fondos de pensiones y no queremos que los trabajadores sigan pagando el costo de la crisis. Por tanto, se van a buscar alternativas diferentes. Vamos a proponer una subida significativa del salario mínimo ahora a corto plazo y otros elementos también de complemento al salario para que las familias puedan paliar de alguna manera esta situación económica adversa con inflación alta, etcétera, pero que no sea o no signifique el quinto retiro. O sea, el gobierno no va a respaldar el quinto retiro. Por tanto, no estamos engañando a la gente. Nosotros en campaña no ofrecimos quinto retiro. Eso para dejarlo muy claro. Ok. Muchas gracias, senador Latorre. Un gusto tenerlo. Espero que podamos conversar de nuevo. El mejor éxito en este nuevo año legislativo en que el Senado demostró que podían hacerse arreglines, le llamaron otros. Tenemos presidente socialista, vicepresidenta UDI. Esperemos que puedan avanzar. Que estén ustedes muy bien. Muchas gracias, Rodrigo. Fuimos parte de esos acuerdos políticos, no son arreglines, son acuerdos administrativos, pero fuimos parte me tocó a mí particularmente negociar por Apruebo Dignidad. Así que bueno, gracias por esta. Bueno, usted es un saldías más grande, cocina de más arriba, no es una cocina chiquitita. Que estén ustedes muy bien, muchas gracias.